el misterio de la composición, nosotros podemos trabajarla como las transformaciones lineales simples y sencillas que antes hemos trabajado, ¿ya? Entonces, si queremos eso, tendríamos nosotros aquí que poner en las columnas las correspondientes coordenadas de t evaluado en la base canónica. Es decir, aquí sería así, ¿ve? Las coordenadas de t evaluado en 1, 0, 0 en la base B. Y la otra sería las coordenadas de t evaluado en 0, 1, 0 en la base B. Y la tercera sería t evaluado en 0, 0, 1 en la base B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería si nosotros evaluamos t en 1, 0, 0? Es decir, solo tuviésemos x. Entonces sería 1, 0, 0. Aquí está. Sería la primera columna, sería 1, 0, 0. ¿Cómo es que lo hicimos? Fíjense, evaluamos la transformación lineal sola en 1, 0, 0. Y sería, miren que 1, 0, 0 solo tiene el 1 que es en x. Entonces aquí busque solo donde haya x. Perdón, aquí hay un x, entonces no era 0, 0. Aquí hay un 1. Ya, aquí hay un 1, porque está el x. Ya. Después, si nosotros evaluamos en t0, 1, buscamos los y. Aquí hay menos 1, aquí hay 1 y aquí 0. Entonces sería menos 1, 1, 0. Y cuando evaluemos y tomemos las coordenadas en B, de 0, 0, 1, buscamos los que tengan z. Aquí no hay z, aquí hay un z positivo, que sería 0, 1, 1. Y esta sería la matriz, fíjense, de la composición de T1 con T2. Estamos hablando de esto. Y todo lo que hemos hecho. La composición de T1 con T2. ¿Sí? La composición de T1 con T2. Con esta regla de correspondencia T1, con esta regla de correspondencia T2, T1 de R3 a R2, T2 de R2 a R3. Ya hemos encontrado la imagen, hemos encontrado una base para la imagen, el conjunto generador, un conjunto generador para la imagen. Y ahora estamos con la matriz de la transformación lineal. En este caso es un operador lineal porque es de R3 a R3. ¿Sí? Entonces, una vez que uno determina cuál es la regla de correspondencia de la transformación composición, teniendo cuidado de que ocurra todo lo que debe ocurrir, es decir, que ustedes pongan adecuadamente los espacios, que calcen las dimensiones, etc. Entonces, si uno hace eso, tiene ya como tratar T2 composición T1 como si fuese una transformación lineal cualquiera. Nosotros decíamos, recuerden, que la matriz de una transformación lineal referida a un par de bases identifica a esa transformación lineal. Es decir, decíamos nosotros, no existe una transformación lineal que sea diferente de otra y que tengan la misma matriz si nos referimos a las mismas bases. Ahora, a propósito de eso, nosotros veíamos que cuando hacíamos las transformaciones lineales de Rn a Rm, podíamos encontrar la regla de correspondencia de las transformaciones lineales utilizando la matriz de la transformación lineal referida a las bases canónicas. Ese concepto de transformación lineal y matriz se lo puede extender a otros espacios vectoriales, ya lo haremos en su momento, pero decíamos nosotros que con eso habíamos encontrado un isomorfismo entre el espacio de las matrices de V a W con lo que son las matrices M por N, donde el M aquí sería la dimensión de V, esto sería N, y la dimensión de W sería M. ¿Por qué? Porque la matriz que se derivaría para cada una de estas transformaciones lineales sería una matriz M por N única cuando la vamos a referir a sus bases. Es decir, que nosotros podemos establecer una relación
sobreyectiva, uno a uno, desde este espacio vectorial a este espacio vectorial. Y ustedes recordarán que la dimensión de las matrices M por N es igual a M por N. Y de igual manera, la dimensión del espacio de las matrices cuyo dominio es V y cuyo conjunto de llegada es W es igual al producto de la dimensión de V por la dimensión de W, es decir, N por M. ¿Sí? Entonces, estos dos espacios son isomorfos, es decir, el espacio VW es isomorfo al espacio de las matrices M por N. ¿Sí? Es decir, nosotros podemos definir un isomorfismo del uno al otro. Visto esto, ahora tratemos nosotros de poner juntas las operaciones que vimos ayer, que eran de suma entre transformaciones lineales y lo que serían en su relación con la composición. Miren esto. ¿Qué sentido tiene lo siguiente? Si nos dicen a nosotros que hagamos T3 composición T1 más T2, ya. ¿Qué sentido tiene eso? Es decir, nos piden que hagamos la composición de una transformación lineal T3 con la suma de T1 más T2. A ver, para poder sumar T1 con T2, nosotros necesitamos que T1 y T2 pertenezcan al mismo espacio, ¿verdad? Es decir, bajo estas condiciones, nosotros tenemos que T1 y T2 deben ser elementos del espacio de las matrices, digamos, TV a U. Ya. En cambio, que para que T3 pueda estar en composición con T1 o T2, ella tiene que ser elemento ¿de quién? Tiene que ser elemento del espacio de las matrices, cuyo dominio es U y cuyo conjunto de llegada es W. De esta manera, esta composición de funciones va a ser un elemento del espacio que va de V a W. ¿Sí? Ahora, ustedes dicen, ¿y por qué se atreve a decir que eso es una transformación lineal? Ya sabemos por qué. Fíjense. Nosotros probamos ayer que la suma de T1 con T2 es una transformación lineal, obviamente siempre y cuando tengamos esta condición. Ya. Entonces, si esto está bien definido, T1 más T2 es una transformación lineal. Y acabamos de probar que la composición entre dos transformaciones lineales es también una transformación lineal. Entonces, lo que nosotros solamente nos queda aquí ver es que los espacios dominio y de llegada sean adecuados. Es decir, nosotros tenemos aquí V, U, W. Entonces, decimos nosotros que T1 y T2, aquí está este 1, y también T2 va de V a U. En cambio, que T3 va de U a W, aquí está T3, ¿ya? Entonces, vean ustedes que está adecuadamente definida lo que es la suma y a su vez la composición. Es decir, se pueden sumar estas dos y se puede componer esta transformación lineal con esta suma. Es decir, si nosotros hacemos que T1 más T2 sea T4, lo que tendríamos es simplemente la composición de T3 con T4. Ahora, se puede probar
que T3 composición T1 más T2 es igual a T3 composición T1 más T3 composición T2. ¿Sí? Esto es bastante sencillo de probar porque la suma está perfectamente definida. Entonces se puede ver cómo se produce esa distribución que es de T3 composición T1 más T2. Entonces esto es cierto, es la composición de T3 con T1 más la composición de T3 con T2.